Chica. ¿Cómo se encuentra en este día frío, lluvioso? ¿Cómo ha estado? Cuéntenos antes de entrar en materia. Bastante frío acá en Santiago, pero también disfrutando un poco de la lluvia, dado que nos ayuda un poco a limpiar el ambiente imperante. ¿Usted está acostumbrado a la lluvia, pues, doctor? Sí, yo En Temuco, soy ¿no? valdiviano. No soy valdiviano, oriundo de Ah, Valdivia, así que para mí la lluvia es siempre sinónimo de vida y de muchos recuerdos positivos. nosotros los santiaguinos estamos felices con esta lluvia de alguna forma, porque la necesitamos a propósito de las contaminaciones que tenemos. Exactamente. Bien, bueno, primero que todo, muchas gracias, bienvenido nuevamente. Queríamos hacer, ¿no es cierto?, esta conversación hoy día desde lo que es la psicología de la emergencia. Y antes de adentrarnos en materia, quería hacer una breve contexto. Eh, este año 2020 sin duda será un año que pasará a la historia. Hemos tenido de todo. Crisis sanitarias a nivel mundial, crisis económicas, crisis sociales, una especie de guerra fría entre Estados Unidos y China, protestas por discriminación racial, es decir, una intensidad permanente que nos hace sentir un día a día como una emergencia constante, que sin duda esto está afectando aún más la salud de la ciudadanía y particularmente la salud mental. Y en este contexto, doctor Sandoval, quisiéramos iniciar esta conversación con nuestra primera pregunta. ¿Qué es la psicología de la emergencia y cómo la podemos entender en términos simples? Bien, bueno, antes de referirme a la pregunta, me parece súper interesante el contexto provocado por la pandemia. Efectivamente, estamos enfrentando durante los últimos meses una situación novedosa y excepcional que tiene que ver con la propagación rápida de este virus, el SARS-CoV-19, ¿cierto? Nos enfrasca en una situación altamente compleja por la dificultad que genera el control epidemiológico, ¿cierto? Además, la transmisión que tiene que ver con el seguimiento de los casos asintomáticos, la trazabilidad del virus y esta especie de inmunidad de rebaño por la que se apuesta en algunos países también genera un aumento de la incertidumbre en países como el nuestro. Y por otra parte, y sobre todo relacionado con la psicología de la emergencia, enfrentamos hoy en día un aumento de lo que uno denomina el furor curandis, es decir, personas Claro. que con su afán de ayudar creen que van a poder brindar ayuda a otros sin estar ellos en su 100% o incluso sin dominar las herramientas propias de la psicología de la emergencia. Entonces, en ese Ujú. contexto, ¿qué es la psicología de la emergencia? Bueno, la psicología de la emergencia es una subdisciplina de la psicología que se aboca al estudio y análisis del comportamiento humano antes, durante y después de la presentación de una emergencia o desastre. Es decir, está interesada en el diseño, implementación y evaluación de estrategias de intervención psicosocial orientada a la mitigación y preparación de la población que va a enfrentar este tipo de emergencia o desastre, ya sobre todo tratando de hacer énfasis en el comportamiento humano que las personas generan frente a este tipo de situaciones y sobre todo para tratar de preparar de mejor manera a la población para hacer frente a este tipo de situaciones y por otra parte ayudando a que la respuesta en términos de salud mental sea funcional y sea acorde a las necesidades de la población, apuntando a la rehabilitación y posterior reconstrucción de las poblaciones afectadas. Perfecto. Y bajo esta argumentación que usted entrega, ¿en qué consiste la primera ayuda psicológica o también conocida como primeros auxilios psicológicos? ¿De qué se trata esto? Sí, bueno, esto es súper interesante porque de alguna manera está relacionado con una parte de lo que es la psicología de la emergencia. Mm. Tratando de hacer un contexto acerca de lo que es la psicología de la emergencia, al menos en nuestro país, podríamos decir que sus inicios están en la década del 70 por un psicólogo, Araya, Ujú. ¿cierto? Que en su calidad de voluntario de bomberos empieza a sistematizar un conjunto de protocolos y de procedimientos que él observa cuando le ha tocado intervenir en accidentes automovilísticos, obviamente en su calidad de bombero. Y posteriormente se empiezan a sistematizar otras experiencias ocurridas en diferentes partes del mundo. Si quisiéramos Mm. hablar del punto de vista histórico, prácticamente desde el 1900 existen indicios de cómo ciertos psicólogos empezaron a implementar protocolos de intervención clínica
frente a diferentes situaciones, terremotos, incendios forestales, grandes accidentes automovilísticos. Entonces, hay que señalar que hablar de psicología de la emergencia en un país como el nuestro debiera ser algo súper cotidiano. Es decir, para que ustedes se hagan una idea, Chile es uno de los países que tiene mayor nivel de vulnerabilidad, de acuerdo a la Organización de Naciones Unidas, frente a la acción del cambio climático. Por otra parte, Chile en su historia registra dos de los grandes terremotos más, de mayor volumen registrados con instrumentos en el mundo. El primero de ellos es el de 1960 que ocurrió en Valdivia. Por otra parte, Chile tiene características geográficas que nos hacen altamente vulnerables. Tenemos un borde costero muy amplio, tenemos más de 90 volcanes activos, producto de nuestra hermosa cordillera de los Andes, ¿cierto? Tenemos zonas que están ubicadas casi al mismo nivel del mar, ¿cierto? Y además tenemos una gran diversidad en términos de los paisajes y de los ecosistemas, lo que nos hace entonces proclive o altamente proclive a permanentemente estar enfrentando emergencias y desastres. Entonces, en ese contexto de un país altamente vulnerable a las consecuencias de la acción del cambio climático, podríamos decir que la discusión sobre la psicología de la emergencia debiera ser algo súper importante y necesario en todos los campos de las ciencias sociales. Y una de esas herramientas, que es la que usted me pregunta, ¿cierto? ¿Qué son los primeros auxilios psicológicos? También que algunos lo denominan primera ayuda psicológica. Podríamos situarlo, sus orígenes prácticamente en los trabajos de Ostwald y colaboradores del 2007, que de alguna manera ellos empiezan a sistematizar ciertos protocolos de respuesta, de primera respuesta frente a este tipo de emergencia. Tienen algunos principios como son la calma, la seguridad, la autoeficacia, la conexión y la esperanza, y se trata, en pocas palabras, de ofrecer ayuda de manera práctica y no invasiva, centrándose en las necesidades y preocupaciones inmediatas de las personas. Además, una de sus prioridades es reconfortar a las personas afectadas, ¿cierto? Y por otra parte, avanzar en la psicoeducación de la población en torno a este tipo de eventos. En la experiencia chilena, y también conectándolo con lo que ocurrió en octubre del año pasado, a propósito del estallido social, hubo un boom bastante fuerte de muchas personas que empezaron a interiorizarse acerca de lo que son los primeros auxilios psicológicos. Y a mí me llamó mucho la atención, sobre todo estando en Santiago, cuando uno veía cómo algunos profesionales prácticamente en plena Plaza Italia querían aplicar primeros auxilios psicológicos. Y eso tiene que ver con el furor curandis, porque efectivamente uno de los primeros principios de la primera ayuda psicológica es intervenir en una zona segura para el interventor y también para la persona afectada. Ahora, si la gente estuviera interesada en conocer qué son los primeros auxilios psicológicos, podríamos recomendar dos grandes protocolos que al menos en nuestro país se están utilizando cotidianamente. El primero de ellos es el protocolo de la Organización Panamericana de la Salud, que se validó en el 2011, ¿cierto? A partir de la experiencia de otros tipos de desastres ocurridos en Medio Oriente, en el Reino Unido, ¿cierto? Y ese protocolo contempla 4 etapas: el prepararse, el observar, el escuchar y el conectar. ¿Ya? El prepararse tiene que ver con ayudar a que las personas estén entrenadas para responder a diferentes tipos de emergencias y desastres. El observar tiene que ver con estar atento a cómo la persona está narrando una situación de crisis, cómo lo está diciendo, básicamente el lenguaje verbal y no verbal. El escuchar apunta a la escucha activa, es decir, cómo desde el punto de vista de la salud mental y sobre todo en el ámbito terapéutico, uno puede aplicar las herramientas de estos contextos para atender e identificar las necesidades más prioritarias de la persona que está siendo afectada por una crisis, que puede ser del tipo natural o antrópico. El tipo natural puede ser que va en un Transantiago y choca. Y de carácter antrópico puede ser un incendio forestal que tiene su carácter puede ser intencional. Y otro protocolo que también está validado hace muy poco, ¿cierto? Que es el manual ABCDE para la aplicación de primer auxilio psicológico, que fue validado por un conjunto de académicos pertenecientes a la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Chile. Y ese protocolo podríamos decir que contempla 5 etapas. La primera de ellas tiene que ver con la escucha activa, muy coherente con el protocolo anterior. La B, que ellos lo denominan como el entrenamiento o el reentrenamiento en la ventilación, que apunta a ayudar a la persona a conectarse con la respiración en combinación con técnicas de relajación,
¿cierto? La C tiene que ver con la categorización de las necesidades más urgentes, y ahí el interventor trata de priorizarlas de acuerdo al contexto y a sus capacidades, por supuesto. D tiene que ver con cómo el interventor conecta a esa persona con las redes de apoyo disponibles, ¿cierto? Porque lo que es importante en situaciones de crisis es activar los recursos personales del individuo y conectarlo con las redes de apoyo. Y por último, la E en este protocolo tiene que ver con la psicoeducación, es decir, todo el conjunto de herramientas y de estrategias que el psicólogo o psicóloga puede desplegar para que la persona en un futuro pueda afrontar de mejor manera y funcionalmente los diferentes tipos de emergencias y desastres que van a ocurrir en nuestra vida cotidiana. Perfecto. Ahora, de acuerdo a lo que nos está comentando usted, doctor Sandoval, entonces Chile debería ser quizá uno de los países pioneros en lo que es la psicología de emergencia, entendiendo, ¿no es cierto?, que tenemos una geografía particular que generalmente, bueno, la intensidad de los terremotos que hemos tenido, la cantidad también de desastres en general del año pasado, no sé si recuerda sobre todo particularmente estos incendios que ocurrieron, ¿no es cierto?, en la época de verano, y bueno, y también de alguna forma todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con contextos sociales que están hoy día ocurriendo. Echemos una miradita, doctor, a lo que está pasando en el mundo, a nivel mundial. Si pudiéramos hacer un análisis a propósito dentro de lo que son los trastornos de salud mental que se pueden observar en aquellos países que ya de alguna manera han enfrentado la pandemia dentro del primer semestre y que se nos ha dicho que de alguna manera están saliendo. ¿Qué características se podría evidenciar desde el punto de vista de lo que es la salud mental de aquellos? Para tener una idea hacia dónde nosotros también nos podríamos eventualmente estar dirigiendo. Perfecto. Sí, Jessica. Bueno, en cuanto a la sintomatología, eh, esta va a ser variada, va a ser de creciente magnitud y se va a dar en múltiples niveles. Ahora, desde el punto de vista de la psicología de la emergencia, es importante señalar que solo un grupo pequeño o muy específico de la población va a ser el que va a requerir un apoyo sistemático post pandemia, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista de las reacciones normales, efectivamente estamos enfrentando miedo, ansiedad, rabia, un aumento del nerviosismo, hay alteraciones de los patrones de sueño, hay alteraciones de los patrones de alimentación, va a haber también una disminución de nuestras funciones ejecutivas, sobre todo a nivel de la atención, la memoria, la motivación, ¿ya? En cuanto a la magnitud, toda esta sintomatología se ha visto que mientras más prolongados sean las medidas sanitarias, básicamente las cuarentenas, va a haber un riesgo potencial mayor de desarrollar eventualmente un trastorno de salud mental. ¿Y por qué se dice que se va a dar en diferentes niveles? Porque efectivamente todo este conjunto de estresores presentes en el entorno nos van a afectar en el plano individual, en el plano comunitario, ¿cierto? Y a nivel más macro, a nivel de la sociedad. Ahora, los reportes que yo le podría comentar que desde diciembre a la fecha, la academia y los procesos de investigación han sido tan amplios que gracias a eso hemos podido obtener de primera fuente sistematizaciones de las experiencias realizadas en países como China, Estados Unidos, Italia, España, Irán, Canadá. Entonces, hoy en día, gracias a este tipo de tecnologías, podemos saber de primera fuente cuáles han sido los cuadros normalmente más predominantes. Y en ese aspecto, podríamos señalar que efectivamente, al corto, mediano y largo plazo, vamos a observar un aumento en la prevalencia de los trastornos del estado de ánimo, va a haber un aumento en los trastornos de ansiedad en sus diferentes modalidades, desde crisis de pánico, fobia social, agorafobia, ¿cierto? O trastornos de ansiedad generalizados. También vamos a ver, sobre todo en el personal sanitario, en los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden, ¿cierto? Un potencial desarrollo de reacciones a estrés agudo, trastornos de adaptación, y además, en un grupo minoritario, un potencial desarrollo de estrés postraumático, sobre todo cuando han habido pérdida de vida humana, por ejemplo, colegas dentro de un equipo de salud, ¿cierto? Porque eso está relacionado con las circunstancias en que ha ocurrido la muerte, y sobre todo porque además cuando estos grupos, estos respondedores de emergencia, que acá en Chile les denominan la primera línea, están permanentemente expuestos a altos niveles de estrés producto de la actividad laboral que desarrollan, son candidatos, digamos,
como prioritario para el eventual desarrollo de este tipo de trastorno. Ahora, en cuanto a la prevalencia, la experiencia en China se ha observado que un 35% de las personas ha desarrollado trastornos relacionados con la ansiedad. En Canadá se ha observado cerca de un 45% de las personas ha requerido apoyo psicológico en el contexto actual. En Estados Unidos se estima un 40% de la población que está requiriendo una atención de salud mental, ¿ya? Y es importante además señalar que todas estas reacciones nos pueden afectar en el ámbito cognitivo, en el ámbito emocional, en el ámbito conductual, ¿cierto? Y también hay un correlato fisiológico, ¿ya? Ahora, siempre es necesario enfatizar que no patologicemos todas las conductas, sino que es importante encuadrar que todas estas reacciones son normales y esperables a la situación Claro. excepcional que estamos viviendo, y en ciertas poblaciones de riesgo es donde es más probable que se desarrollen los trastornos de salud mental. Importante eso, no patologicemos, no hagamos patología necesariamente, o sea, entendemos que, ¿no es cierto?, frente a una situación de crisis, la reacción que tenemos que tener es, ¿no es cierto?, de tristeza, de ansiedad, pero no lleguemos al nivel patológico. Entendiendo que la primera línea de salud, de asistencia, ¿no es cierto?, de salud, está en la mayor población que está de riesgo. ¿Qué pasa con la población común, la que, ¿no es cierto?, la que no está trabajando en los estados sanitarios y que de alguna manera está mostrando algunos cuadros ya de salud mental riesgosos? ¿De qué manera nosotros podemos saber qué grupo etario hoy día quizá está más propenso a tener, ¿no es cierto?, estos golpes fuertes de salud mental? Ujú. Bueno, yo me cuelgo de lo que usted acaba de comentar en el sentido de que ahí los psicólogos y las psicólogas y en general los profesionales de salud mental tenemos una enorme responsabilidad en el sentido de educar a la población acerca de cuáles son las reacciones normales y esperables para esta situación excepcional, y sobre todo haciendo énfasis en que no podemos patologizar todo. De hecho, una de las grandes críticas que uno le hace a nuestra profesión es que a todos le tratamos de colocar un diagnóstico y a todos le tratamos de dar, encuadrar en algún tipo de estos manuales de clasificación diagnóstica, es decir, una fuerte tendencia a patologizar todas las conductas que las personas muestran. Y es importante señalar que como estamos viviendo una pandemia, que algunos lo denominan una emergencia o un desastre lento, por la envergadura de la situación, por la alta incertidumbre que estamos experimentando y porque además la experiencia de otros países muestra que esto se va a extender por varios meses más, ¿cierto? Hay que tener un fuerte rol ahí en la psicoeducación, en la promoción en salud y la prevención. Ahora, a propósito de su pregunta, ¿cómo saber cuáles son las poblaciones de mayor riesgo a desarrollar un eventual trastorno de salud mental? ¿Cierto? Ahí hay bastante consenso en la literatura internacional, siendo coherente con todo lo que ha relatado la Organización Mundial de la Salud. Y vamos a diferenciarlo en las personas directamente de mayor riesgo y las personas que indirectamente también podrían convertirse en una población de riesgo a desarrollar algún tipo de patología de salud mental. Directamente podríamos señalar que las poblaciones de mayor riesgo serían las personas mayores. No se olviden que las tasas de letalidad y mortalidad en personas mayores aumenta drásticamente mientras más edad tenga el sujeto, ¿ya? Niños y jóvenes, ¿cierto? Sobre todo porque se ven invadidos por un contexto totalmente extraño, ¿cierto? Con medidas sanitarias que a veces cuesta entender, y además porque toda su rutina cotidiana se ve transformada. Mujeres, mujeres embarazadas o que están en proceso de lactancia, y además las mujeres están también siendo víctimas hoy en día de un aumento importante de la violencia intrafamiliar. Además, población de riesgo serían las personas en situación de discapacidad, las personas que tienen antecedentes previos de comorbilidad, ya sea psiquiátrica o de comorbilidad relacionadas con otros tipos de patologías, como por ejemplo hipertensión, antecedentes cardiovasculares, diabetes y sobre todo enfermedades respiratorias y cáncer. Y también otras poblaciones de riesgo son aquellas familias que están situadas en contextos vulnerados, es decir, en contextos de pobreza, de alta desigualdad, y las personas migrantes. Indirectamente, podríamos también mencionar que la población de riesgo a desarrollar una eventual patología también serían familiares, ¿cierto?, de personas contagiadas,
personas que han perdido seres queridos o cercanos en el contexto actual, sobre todo porque no han podido cumplir con los ritos relacionados al duelo, las personas que son casos sospechosos de portar el COVID-19 y además las personas asintomáticas, porque de ahí viene la culpa respecto a cuántas personas pudieron haber contagiado en su contexto familiar, laboral o cercanos más con los que ellos han compartido durante el último tiempo, sobre todo porque además pensemos que los periodos de incubación de esta patología se estiman entre 10 y 14 días, ¿ya? Y además están las personas en condiciones de vulnerabilidad, ¿cierto? El personal sanitario, ¿ya? Y los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden, y además los respondedores de emergencia, que ahí podemos mencionar muchas personas que hoy en día están sacando adelante el país, las personas que trabajan en el transporte público, las personas que trabajan conduciendo ambulancias, el personal de bomberos, las policías, las personas que están haciendo que los supermercados funcionen, las farmacias de turno, los transportistas, etcétera. Todas esas son personas también que indirectamente, producto de la exposición que están generando en contexto laboral, también son candidatas a un potencial desarrollo de un trastorno de salud mental. Ahora, como les decía, las consecuencias las vamos a recién comenzar a notar en las próximas semanas, meses, porque no se olviden que la salud mental no funciona de manera lineal. De hecho, solo por darle un dato, tras el terremoto del 2010, las consultas de salud mental el primer año en los centros de salud familiar que están en las zonas más afectadas se mantuvieron igual, pero al tercer año se empezaron a observar a triplicar las consultas de salud mental, sobre todo en las regiones afectadas post-terremoto. Entonces eso nos demuestra que efectivamente estamos frente a un desastre lento que llevaría a que los trastornos de salud mental se puedan observar en los próximos meses e inclusive años en algunas personas. Correcto. Me gustaría agregar, doctor Sandoval, a ese grupo que estaba mencionando también el personal de aseo, que se ha visto Exactamente. muy afectado, ¿no es cierto?, tanto en hospitales como en clínicas, que además, ¿no es cierto?, han tenido una labor increíble. Quisiera hacer quisiera llevarlo a un contexto práctico, a un contexto hoy día de los hogares. Sabemos que en muchos de los hogares chilenos, ¿no es cierto?, producto, ¿no es cierto?, de esta pandemia, del encierro también, ¿no es cierto?, de las cuarentenas, eh, los papás, las familias, están teniendo en general los sentimientos de tristeza, de culpa, de irritabilidad, y particularmente emociones contrapuestas. ¿Qué tipo de sugerencia, entendiendo que muchas veces no están las condiciones para consultar a un psicólogo o ir, ¿no es cierto?, a una instancia de salud mental? ¿Qué sugerencias podríamos hacer en estos hogares donde se está, ¿no es cierto?, vivenciando estos elementos? Y a propósito, usted ya nos ha adelantado una temática que nosotros vamos a ver muy bien la próxima semana, la violencia. Producto de estas emociones, ¿cómo podríamos nosotros manejar estos, estos elementos que obviamente sí o sí vienen aparejados con este COVID-19? Bueno, en ese aspecto, efectivamente, hay bastante consenso en que para proteger nuestra salud mental, la idea es que las personas cultiváramos de manera sistemática estilos de vida saludables. Ahora, eso es bastante difícil en un país como el nuestro, con tantas particularidades como, por ejemplo, los altos niveles de desigualdad, ¿cierto? Los altos niveles de desigualdad educativa, de desigualdad económica, ¿cierto? La distribución desigual de la riqueza, ¿cierto? Las diferencias en términos de educativos entre el ámbito público y privado, ¿cierto? En fin, pero hay elementos en común que se presentan en todas las personas y me gustaría señalarlo. Entre ellos está el miedo al contagio, que en el fondo cada vez que uno sale de nuestro hogar se está exponiendo. La incertidumbre, que está relacionado no solamente con que las personas necesitan saber cuándo podría terminar esta pandemia, sino que también está relacionado con cómo la ciencia está trabajando arduamente para poder encontrar una vacuna. Y siendo muy optimista, las investigaciones muestran que las primeras vacunas podrían estar siendo terminadas los ensayos clínicos a fines del 2020 y durante el primer trimestre del 2021. Por lo tanto, sabemos que la incertidumbre nos va a seguir acompañando. Otro elemento que ha afectado a las personas tiene que ver con el distanciamiento físico,
Y eso es muy importante hacer hincapié en que la recomendación de la OMS apunta a restringir el contacto físico con las personas, pero al mismo tiempo fortalecer las redes de apoyo emocional con las que cada individuo puede contar. Y ahí las tecnologías de la información nos pueden ayudar mucho para mantenernos unidos a pesar de la distancia. Otro elemento que yo creo que ha afectado mucho a todos nosotros tiene que ver con la dificultad para adaptar nuestras rutinas. Es decir, durante las últimas semanas, desde marzo a la fecha, nos hemos visto invadidos por un conjunto de roles, tareas y funciones asociadas al teletrabajo, la crianza de los hijos, ¿cierto? La mantención de una buena calidad de vida en términos familiares, ¿cierto? El cumplir con todos nuestros compromisos, ¿cierto? Y además con todas las diferentes actividades y tareas que surgen en un contexto laboral que está en permanente cambio producto de este nuevo escenario. Y eso se transforma en un factor estresor para todas las personas. Mm. Y además, en los niños y jóvenes, tiene que ver con cómo ellos se tienen que ver forzados a adaptarse además a procesos de enseñanza y aprendizaje vía remota. Por otra parte, también todos estamos enfrentando directa o indirectamente el impacto de la recesión económica. Recordemos que el mundo entró en Sí. un estado de recesión económica, el índice de crecimiento de nuestro país también se está viendo afectado, no solamente en las exportaciones, sino que también en lo más cotidiano. Cada vez vamos a observar una mayor alza en la canasta básica familiar, ¿cierto? Además de todos los servicios básicos. Entonces, podríamos estar viviendo un conjunto de estresores que, mientras más periodos se mantengan, nos hacen más vulnerables al desarrollo de una eventual patología. Es importante señalar, Jessica, que todas estas reacciones, por supuesto, son diferenciadas de acuerdo a los recursos personales del individuo, los rasgos de personalidad, ¿cierto? Las estrategias de afrontamiento con las que cuente, ¿cierto? Las redes de apoyo con las que cuente en su entorno comunitario, ¿cierto? Las condiciones de salud que ya señalábamos, ¿cierto? Y las variables culturales, porque efectivamente aquí hemos visto que nuevamente las mujeres son las que tienen una carga importante en este tipo de situaciones. Y se ha observado además en otros tipos de desastres. La mujer, por el fuerte compromiso que tiene, no solamente con el trabajo, con su desarrollo autónomo, sino que también porque históricamente van cumpliendo, lamentablemente, la responsabilidad de preocuparse mayoritariamente de los estilos de crianza y todo lo que involucra, por ejemplo, el funcionamiento de un hogar. Entonces, las mujeres lamentablemente siempre son las que llevan la peor parte porque se ven sobrecargadas, ¿ya? Y además influye, por supuesto, el nivel educacional, el nivel socioeconómico, etcétera. Entonces, recomendaciones. Bueno, lo primero, cultivar estilos de vida saludables. Segundo, activar recursos relacionados con la resiliencia, es decir, nosotros todos podríamos decir que al menos una vez en nuestra vida hemos enfrentado un terremoto, al menos una vez en nuestra vida hemos visto de cerca una erupción de un volcán, al menos ya hemos visto durante los últimos 4 años mega incendios forestales, durante los últimos 3 años hemos visto varias regiones afectadas por la sequía, hemos visto inundaciones en el norte, hemos visto inundaciones en la zona sur, el aluvión y el desastre en Villa Santa Lucía. En fin, los chilenos somos más resilientes de lo que nosotros creemos. Por lo tanto, la OMS, una de las cosas que recomienda, proteger o cultivar narrativas de resiliencia. Es decir, cómo en el pasado hemos superado situaciones adversas o difíciles para poner en práctica esas mismas estrategias en el contexto actual. Otra recomendación importante es regular la exposición que estamos frente a los medios de comunicación, informarnos por fuentes oficiales. Otro elemento importante, apoyar para que en el entorno familiar generemos un ambiente propicio para la expresión de las emociones, tratando de contener a los niños y jóvenes, explicándoles la situación de acuerdo a las características evolutivas en las que cada uno se encuentra. Tratar además de tener equilibrio entre nuestros deberes profesionales, la vida familiar, el ocio y la recreación. Y otro elemento importante además está relacionado con el buen dormir, lo que los psicólogos denominamos higiene de sueño, ¿cierto? La importancia de una alimentación saludable y sobre todo mantener una actividad física recreativa de baja intensidad, es decir, mantenernos activos y no caer en el sedentarismo, sobre todo que se podría haber un aumento de este fenómeno producto de las cuarentenas y la imposibilidad de realizar actividad física al aire libre. Y por supuesto, hay otras acciones que podríamos seguir discutiendo a lo largo de este encuentro. Parece Creo ser que que esas son las más importantes. sí, sí. Lo que usted nos menciona, doctor Sandoval, parece que está muy relacionado con
una toma de conciencia y también dar los espacios de conversación, ¿no es cierto?, familiar, sobre todo con los pequeñitos. A propósito de lo que usted menciona de las mujeres que cuidamos, las mujeres que tenemos niños pequeños estamos bastante ya sobrepasadas con la teleescuela. Históricamente. Entonces, claro, sin duda esto es de una complejidad muy mayor. Considerando todo lo que nos ha mencionado y tomando nuevamente ya aspectos más disciplinares de lo que respecta a la psicología de la emergencia, eh, ¿qué tipo de intervención sugiere técnicamente esta rama de la psicología? Por ejemplo, en aquellos aspectos que tienen que ver con el aislamiento, con la hiperactividad o con la alteración de sueño que usted no mencionaba. Concretamente, ahí para nuestros psicólogos y sobre todo nuestros estudiantes que en estos minutos están conectados. Perfecto. Me parece una excelente pregunta. Desde el ámbito de la psicología de la emergencia, uno podría clasificar las estrategias de intervención en 3 niveles: preemergencia, durante la emergencia y posterior a la emergencia. En la preemergencia se ha visto, y esto es basado en investigaciones previas, podríamos decir que en preemergencia lo que ha servido son los programas de mejora conductual, ¿cierto? La capacitación en técnicas propias de la psicología de la emergencia, como son el entrenamiento psicológico, sobre todo para manejar, por ejemplo, el estrés agudo, la reducción de la ansiedad y el entrenamiento en procesos de simulación. Durante la emergencia, es decir, el proceso que actualmente estamos viviendo, lo que se recomienda son entrenamiento en técnicas de relajación y respiración, los primeros auxilios psicológicos y consejería en salud, ¿cierto? El triage psicológico. La Organización Mundial de la Salud también ha hecho un fuerte énfasis en que los profesionales de salud mental avancemos y apoyemos todo lo relacionado con la promoción y la prevención en salud, y esto tiene que ver con el fortalecimiento de la APS, la atención primaria en salud. La Correcto. psicoeducación, que es un tema que yo he trabajado fuertemente relacionado a lo que yo denomino una cultura de la prevención en materia de emergencia y desastre. También que nos entrenemos y recibamos técnicas relacionadas con la intervención psicológica remota o no presencial. Aportar además en todo lo relacionado con las prácticas de autocuidado y gestión del estrés en personal sanitario y respondedores de emergencia. Lo que ya les señalaba, la promoción de estilos de vida saludable, el entrenamiento en protocolos de desactivación para intervinientes, ¿cierto? El acompañamiento y la gestión en los procesos de duelo, el mentoring y sobre todo un ámbito que a mí me apasiona también mucho, es que estamos llamados, sobre todo hoy en día, a los estudiantes que nos pueden estar escuchando y los académicos también, desarrollar procesos de investigación que nos permitan comprender desde diferentes campos disciplinares la pandemia y sobre todo por todos los desafíos que va a enfrentar nuestra sociedad post pandemia. Mm. Y posterior a la emergencia, uno podría señalar, basado en la evidencia, que las técnicas que han mostrado mejor eficacia y calidad terapéutica son el MDR, la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma, ¿cierto? Reforzar lo relacionado con las técnicas de relajación y respiración, los primeros auxilios psicológicos, y aquí ya estamos hablando en el fondo de ese pequeño porcentaje de la población que desarrolla un trastorno, va a requerir, por supuesto, un tratamiento terapéutico sistemático, una eventual farmacoterapia y acciones de seguimiento. Perfecto, perfecto. Es súper importante, Jessica, antes que se me olvide, Por favor. que a propósito del furor curante que yo mencionaba al inicio, el psicólogo clínico o la psicóloga clínica que domina un conjunto de herramientas en la vida cotidiana, se ha visto que muchas de esas herramientas que desarrollan en ambientes naturales de trabajo no funcionan y de hecho generan efectos iatrogénicos en la población cuando se aplican en contextos de emergencia y Claro. desastre. De ahí la importancia de que todos los profesionales de salud mental nos entrenemos permanentemente frente a este tipo de emergencia y desastre y apliquemos las técnicas que correspondan y no caigamos en estos voluntarismos que al final de cuentas lo que hacen es provocar más daño en la población y no brindarle la primera ayuda que tanto se ha mencionado en este encuentro. Qué importante a propósito también del autocuidado que deben tener, ¿no es cierto?, el personal de salud mental a propósito, tener esta conciencia también con uno mismo. Una de las consecuencias de las pandemias, doctor Sandoval, es que ha sido de alto impacto, sobre todo en estas últimas semanas, todo lo relacionado con las muertes eh, de las personas, ¿no es cierto? ¿Qué se podría afrontar en términos funcionales? Eh, ¿cómo podemos
mediar y trabajar funcionalmente para quienes han sufrido la pérdida de un ser querido? ¿Cómo se puede elaborar este duelo en este contexto también tan particular? Perfecto, es una excelente pregunta. De hecho, he escrito un par de cosas sobre eso en el último tiempo. Y es importante, lo primero creo que es necesario destacar que el proceso de duelo es una respuesta natural de una persona frente a la pérdida de un ser querido, donde lo que predomina es la emoción, pero también se presentan otro tipo de reacciones, la negación, la ira, la rabia, etcétera. Es una experiencia que necesita ser compartida, es una experiencia que necesita ser vivenciada y se va a afrontar, obviamente, y va a depender de la circunstancia en la que ocurrió la muerte, de los recursos personales del individuo y de las redes de apoyo con las que pueda contar. Además, se ha visto, de acuerdo a la literatura, ¿cierto?, que hay 5 grandes etapas que marcarían los procesos de duelo, ¿cierto?, que son la ira, la rabia, la negación y la aceptación. Las personas siempre preguntan, bueno, ¿y cuánto tiempo va a durar el duelo? Se ha visto, basado en evidencia, que un proceso de duelo natural podría tomar entre 12 y 15 meses. Y posterior a ese proceso, si la persona sigue altamente activada, mostrando un conjunto de reacciones psicológicas, conductuales, cognitivas y emocionales, uno podría hablar de un potencial duelo patológico. Ahora, aquí me parece súper importante destacar que el cerebro, básicamente, en términos químicos, se deprime. Entonces, cuando uno normalmente escucha, no te preocupes, ya te va a pasar, no estás sola, hay que entender que las personas que han perdido seres queridos en este contexto y que además no han podido cumplir con los ritos tradicionales del Correcto. velorio, el funeral, por supuesto que se van a ver más afectadas. Nuestro cerebro químicamente se deprime, es decir, van a disminuir los niveles de serotonina, dopamina y noradrenalina. Además, se están activando, producto de la tristeza, ¿cierto?, estructuras importantes de nuestro cerebro, el sistema límbico, la corteza prefrontal, ¿cierto?, el hipocampo, y todo eso está relacionado además con que cuando estamos expuestos frente a un periodo de alto estrés, se ha visto que cuando las personas están altamente activadas, un alto arousal, producto del estrés crónico que están experimentando, o que enfrentan estados disociativos, o que están enfrentando desorientación, se ha visto que en todas estas situaciones hay hay un potencial desarrollo de un trauma más complejo en las personas. Por lo tanto, ¿qué recomendamos a las personas que están enfrentando actualmente un proceso de duelo? Primero, que no se aíslen. En segundo lugar, insisto, el duelo es una experiencia que necesita ser compartida. Ayudemos a que las personas realicen rituales simbólicos de despedida, desde escribir una carta, escribir un poema, pintar, rememorar un álbum de fotos, disfrutar de los recuerdos acumulados con esa persona, se ha visto que favorecen la expresión emocional. Recordar además y enfatizar la importancia de los estilos de vida saludables, el higiene de sueño, estar atentos a las reacciones que vamos a enfrentar en estos contextos, la importancia de la actividad física regular, de baja intensidad, porque eso está relacionado además con la producción de endorfina, el buen dormir está relacionado con la producción de melatonina, recordando además que el sueño tiene una función restauradora en nuestro organismo, ¿cierto? Mantener una rutina que involucre tiempo para el ocio, para la recreación, para cultivar alguna actividad que antes no hayamos desarrollado, ¿cierto? Además, es importante que en nuestro contexto asumamos que la muerte además forma parte del ciclo vital. Eso es una paradoja importante que todos sabemos desde que nacemos, que en algún momento vamos a morir y de hecho desde que nacemos empezamos a envejecer. Pero culturalmente nos cuesta despegarnos físicamente de las personas. Y por lo tanto también hay un gran trabajo ahí de la psicogerontología en ayudar a entender desde la perspectiva de la psicología del ciclo vital que el proceso de duelo también es una etapa de nuestra vida. Y sobre todo, además, hoy en día, a propósito de la tecnología de la información, se han visto la creación de diferentes organismos que están apoyando a personas que han perdido seres queridos, se han creado grupos de apoyo virtual, ¿cierto? También es importante reconciliarse con la persona que ha perdido o que ha fallecido, ¿cierto? Y en el ámbito social, me parece importante, por ejemplo, construir círculos de seguridad, es decir, que la persona que está vivenciando el duelo tenga al menos 2 o 3 personas con las que pueda contar, al menos de manera virtual, para hablar de lo que está viviendo, para buscar ayuda, para pedir apoyo, etc.
Y también están las redes de apoyo creadas de manera virtual en diferentes organismos. Están también una serie de redes y de organismos de ONG que están colaborando con los dispositivos de salud para acompañar a las personas que están en proceso de duelo. Y por último, desde el punto de vista cognitivo, no se exija demasiado, entienda que el proceso de duelo es una respuesta natural, evite todo lo que contamine su mente, es decir, cultive el optimismo. La pandemia, si hay algo que yo he visto que nos ha servido como una oportunidad, es que valoremos las pequeñas cosas que nos entrega la vida, desde el poder tener una casa, el poder tener salud, desde el poder compartir con nuestros hijos, el poder aportar desde su campo disciplinar a otros, ¿cierto? En la importancia del autocuidado, ¿cierto? Y sobre todo plantearse objetivos al corto plazo, ¿ya? Y no tomar decisiones importantes. Qué interesante lo que nos plantea doctor Sandoval, esto de reconciliarse con aquel que se fue, reconciliarnos, ¿no es cierto?, con aquel que nos dejó. Muchas veces a las familias las ha tomado absolutamente de sorpresa. Hemos tenido fallecimientos de gente que dentro de los contextos familiares que bajo ninguna circunstancia o en otras circunstancias te lo hubieses esperado y te ha dejado, por supuesto, en una situación absolutamente desenmarcada. Entonces, muchas de las situaciones que hoy día están ocurriendo en las familias es justamente esto, o sea, no alcancé a hablar con mi hijo, no alcancé a hablar con mi suegra, no alcancé a hablar con mi prima, con mi hermano, en fin. Entonces, esto que usted nos menciona con respecto a esta reconciliación, a manifestar también el dolor a través del arte, sin duda es una muy buena sugerencia que podemos tomar y que nos ayuda, por supuesto, a cultivar nuestro espíritu y nuestra alma. Y otra cosa importante, Jessica, el no forzar a las personas. A veces uno quiere que el que ha perdido a un familiar se recupere rápido, que retome la vida. Dele tiempo, no invada, observe cómo se comporta, escuche, atienda su lenguaje verbal y no verbal. Y permítale también llorar a esa persona. O sea, no invadir yo creo que es súper importante. A veces los psicólogos y psicólogas queremos solucionar rápido los problemas de las personas y muchas veces podemos generar un daño innecesario. Por lo tanto, dejemos que cada persona en su intimidad viva el proceso de duelo dentro de estos rangos de tiempo que ya he señalado y estemos siempre disponibles, sobre todo en el caso de las personas mayores. Y sobre todo además porque hoy en día la muerte se estima que el pic de la pandemia se presente durante esta semana y la próxima. Ya hay un nivel de saturación de camas UCI en la región metropolitana del 95% y en el resto del país del 88%. Hay un alto riesgo además de un nuevo brote. Entonces, me parece que la muerte, los procesos de duelo y el manejo de las pérdidas va a ser una temática que necesariamente vamos a tener que seguir abordando en el futuro. Absolutamente. Queremos recordar que estamos con el doctor Eduardo Sandoval conversando acerca de salud mental y pandemia, aportes desde la psicología de la emergencia. Ahora vamos a dar paso a las consultas que han realizado a través de nuestro chat. Buenas tardes. Aquí tengo algunas preguntas. Tengo una pregunta para el doctor. A ver, dice, la investigación sobre desastres ha demostrado que la búsqueda del contacto es la respuesta primaria al peligro percibido, en lugar de distanciarse. ¿Cuál será la consecuencia ahora, entonces? Bueno, a ver, tratando de entender un poco la pregunta, está relacionado con lo que yo explicaba hace un momento, que una cosa es el distanciamiento físico, que por una medida sanitaria es necesario mantenerlo el día de hoy para disminuir el riesgo de contagio entre las personas, y otra cosa muy distinta es fortalecer nuestras redes de apoyo emocional en el contexto de cuarentena. Es decir, la consigna que yo he señalado en algunas partes, mantenernos unidos a pesar de la distancia, ha actuado y seguirá actuando como un factor protector para la salud mental de las personas frente a la pandemia. Es decir, el contacto cara a cara a lo mejor no va a poder ser posible hoy en día de manera física, pero sí se ha visto que el mantenernos unidos utilizando las diferentes tecnologías de la información que hoy en día existen en nuestro país son un factor protector para la salud mental de las personas,
sobre todo en un desastre lento como el que hemos señalado. Y esto es coincidente con la experiencia que se han reportado en algunos países como China, España, Italia, Estados Unidos, donde se ha visto que aquellas personas que se mantienen más activas en términos de su red de apoyo a través de las tecnologías de la información han mostrado un afrontamiento funcional y protector para la salud mental en contexto de pandemia. Tengo otra que, a ver, voy a tratar de interpretar, que tiene que ver con los miedos. Dice, ¿qué hacer con el miedo al contagio, el miedo a la enfermedad? ¿Cómo manejar esa Bueno, situación? bueno, también nos da para largo esa pregunta, pero lo cierto es que el miedo al contagio, ¿cómo lo disminuimos? Primero, no exponiéndose. Segundo, cumpliendo con las medidas sanitarias. Tercero, si usted va a salir, trate de que solo un integrante de su familia salga para el abastecimiento o para la compra de insumos básicos. Use la mascarilla, desinfecte superficie, evite el contacto estrecho con las personas, mantenga la distancia de al menos 1,5 metros, lavado frecuente de manos, etc. O sea, el miedo al contagio se combate cumpliendo irrestrictamente las medidas sanitarias dispuestas por el país, cumpliendo además todo lo señalado en un estado de excepción de catástrofe constitucional que fue el que se activó nuevamente el día de hoy por 3 meses más, ¿cierto? De lo contrario, lo único que usted hace es exponerse innecesariamente con todo lo que eso implica, porque cada vez que usted sale está exponiéndose potencialmente al contagio. Y eso, desde el punto de vista cognitivo-conductual, lo que podría generar, sobre todo en personas más ansiosas, el desarrollo de creencias irracionales al respecto. Me contagié, yo tuve la culpa, yo puse en riesgo a mi familia, lo hice mal, fui irresponsable, etc. Entonces yo creo que hoy en día el llamado es cumplamos con las medidas sanitarias, no nos expongamos innecesariamente, tratemos de mantenernos unidos a pesar de la distancia, lavado frecuente de manos, uso de mascarilla en espacios públicos, fundamental la organización al interior de las familias para que solo un integrante sea el encargado de realizar compras una vez a la semana. Hoy en día ya los permisos se redujeron a 2, al menos en la región metropolitana. Entonces, la verdad que lo que hoy en día es necesario enfatizar es que tenemos que cumplir las medidas sanitarias. Solo de esa manera vamos a poder reducir, al menos desde el punto de vista cognitivo y psicológico, el miedo potencial que surge. Tengo otra pregunta. Dice, aquellas personas que han tenido o están con contagio desarrollan ciertos efectos post-trauma. ¿Cuándo deberían consultar a un especialista? Bien, una excelente pregunta. Atendiendo a que cada cuadro, cada trastorno tiene su propia particularidad, tiene su propia sintomatología, tiene un periodo de tiempo además en el que se presenta. Y asumiendo que los manuales de clasificación diagnóstica son muy específicos en cuanto a la dimensión cognitiva, emocional, conductual, al periodo de tiempo en el que se presentan, por supuesto que sabemos que si las personas post pandemia, en el fondo, se mantienen hiperactivadas o mostrando una serie de reacciones psicológicas, conductuales, emocionales o cognitivas por un periodo de tiempo que supera los 3 meses, podríamos decir que esa persona va a requerir un tratamiento sistemático o un apoyo terapéutico. Ahora, eso está relacionado con otra cosa que señalamos en la discusión con Jessica, que sobre todo aquellas personas que tenían antecedentes comorbilidad previo en términos psiquiátricos son una población de riesgo a desarrollar un cuadro más agudo en contexto de pandemia. Y sobre todo en aquellos además que están recibiendo algún tipo de tratamiento con fármacos. Por lo tanto, hay que estar atentos a las reacciones emocionales, cognitivas, conductuales y consultar oportunamente. Y dos más, pero le voy a decir otra más. ¿Cuál cree usted que será el impacto social de esta pandemia? Yo sé Bueno, que el amplia la impacto, pregunta, pero sí, el impacto social me parece que va a ser de una envergadura importante. La sociedad chilena ya venía arrastrando un desgaste sociocultural importante a propósito del estallido social
se han venido acumulando un conjunto de estresores y de factores sociales, económicos, educativos y culturales que han hecho que las personas hoy en día experimenten con mayor facilidad un desgaste frente a todo este contexto. Por lo tanto, yo creo que va a haber un impacto importante. Hoy en día estamos viendo no solamente consecuencias en términos económicas, educativas o sanitarias, sino que estamos siendo testigos de las enormes desigualdades que existían en nuestro país. Y eso va a llevar a que las ciencias sociales estén muy atentas a afrontar estos fenómenos, a generar investigación basada en evidencia y a responder oportunamente a todas las problemáticas que van a seguir surgiendo durante la pandemia y posterior a la pandemia, que hasta el día de hoy además no tenemos certeza de cuándo va a terminar, ni de la magnitud, ni de la envergadura que nos va a afectar como país. Entonces, efectivamente sí, las consecuencias se van a observar a corto, mediano y largo plazo. Gracias, profesor. Esas son las preguntas que yo he recolectado, Jessica. Gracias a usted, Tomás. Muy bien, muchas gracias. A propósito, doctor, ahí escuchamos a su bebé que está ya reclamando Sí, por su sí, sí, papi. sí. Sí. Muy bien. Qué interesante lo que nos ha entregado el doctor Eduardo Sandoval en estos momentos tan singulares que estamos viviendo. Resulta importante conversar sobre estos temas en un contexto de la psicología de la emergencia, ¿no? Quien desde esta particular mirada nos ayuda a comprender las distintas respuestas que desde la salud mental cada uno posee para sobrellevar esta situación. La pandemia a nivel global, generada, ¿no es cierto?, por este COVID-19, ha potenciado ciertas alteraciones en la salud de las personas. El encierro, la incertidumbre, la reorganización de nuestras vidas en general, que nos mencionaba el doctor Sandoval, ha traído aparejado para muchos una nueva adaptación a un tiempo que es absolutamente nuevo, con dificultades que todos de alguna manera hemos tenido que sobrellevar de manera, ¿no es cierto?, con más costos y algunos con menos costos. Volvemos a hacer hincapié, como nos decía el doctor Sandoval, que las ciencias sociales debemos, ¿no es cierto?, a través de esta ciencia hacer un nuevo énfasis, una nueva mirada de cómo poder más adelante entonces tomar estas consecuencias que hemos conversado hoy día y poder volverlas, ¿no es cierto?, a reubicarlas dentro de lo que es el contexto de salud mental. Queremos agradecer nuevamente la participación del doctor Sandoval. Doctor, muchas gracias por aceptar esta invitación a este conversatorio. Y bueno, y también, ¿no es cierto?, agradecer sus tiempos y todo lo que nos ha informado y de la manera tan clara que lo ha hecho. No, para mí siempre un agrado poder compartir con los colegas de la facultad y además tratar de avanzar y colaborar en la construcción de una cultura de la prevención para que en nuestro país efectivamente cada vez estemos mejor preparados para afrontar este desastre y los futuros eventos que nos afecten como país. Y también una invitación a los estudiantes que nos puedan estar escuchando a que se interioricen de manera más amplia en esta subdisciplina de la psicología, a que indaguen. Yo siempre los desafío a que exploren aquellos caminos que no han sido transitados por tantas personas, a que innoven y que además a que se transformen en promotores de la salud mental positiva y que sobre todo estén siempre aprendiendo nuevas herramientas que les permitan ir en directo beneficio de las personas que más las necesitan en este contexto. Yo creo que en la psicología de la emergencia y desastre es muy importante el entrenamiento y es muy importante manejar todas estas herramientas para no generar un daño innecesario a las personas que ya lo están pasando muy mal por efectos de la pandemia. Y además, para despedirme también un saludo especial a todos los colegas que me puedan estar escuchando de Temuco y en general a todos los colegas del Instituto de Estudios Sociales y Humanísticos del IDECH, que es el instituto en el que yo también he estado colaborando el último tiempo. Así que muchas gracias por el espacio. Muy bien, muchas gracias. De esta manera hemos concluido la conversación de hoy y les queremos invitar para el próximo miércoles a las 18 horas al ciclo de conversaciones Ciencias Sociales en tiempos de COVID-19. El tema que vamos a abordar la próxima semana es violencia en tiempos de pandemia.
Muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias por su participación. Un abrazo grande ahí a su familia y nos estamos viendo. Muchas gracias, Jessica. Saludos a todos. Hasta luego. Hasta luego.